Señor de la luz, ilumina mi ser, pacifica mi alma, te entrego todo mi Dios. Señor de la luz, abraza mi ser, ayúdame a quemar todo lo que no es de vos. Con fuego voraz, arrasa el dolor, ilumina mi alma, extirpa lo que no es de vos. Enséñame a ver lo que es bueno en mi vida y dame la gracia, Señor. El dolor, ilumina mi alma, extirpa lo que no es de vos. Enséñame a ver lo que es bueno en mi vida y dame la gracia, Señor. Ven, Señor, mi corazón aclama a gritos tu amor. No lo dudo más. Mi llamado tú escuchas al orar. Ven. Señor, este día me entrego a ti, no puedo llevar toda la carga, mi Dios. Yo sé que me ayudas, que estás junto a mí, pero muchas veces me siento alejado de ti. No soy alguien digno de estar junto a ti. Sabes que lo intento, mi vida yo entrego a ti. Déjame andar de tu mano por siempre, unidos hasta el final. Mi corazón aclama a gritos tu amor. No lo dudo más. Mi llamado tú escuchas al orar. Ven, Señor. Mi corazón aclama a gritos tu amor. Mi llamado tú escuchas al orar. Sea bendito. Gracias por estar con nosotros, queridos cristovidentes. Gracias por estar en este tiempo de Pascua y también de cuarentena en esta experiencia de seguir a Jesús en estas circunstancias particulares. En estas circunstancias tan particulares, sin lugar a dudas, una cosa fundamental es tener tiempos de meditación, tiempos de discernimiento, tiempos de silencio contemplativo, silencio de oración. Porque pues obviamente tenemos mucho tiempo de silencio,
se nota que hay silencio. Pero muchas veces ese silencio, si no es silencio meditativo, silencio de oración, se vuelve un silencio triste, deprimente. Entonces por eso la oración es fundamental en este tiempo. Y estos talleres de oración se los recomiendo de verdad, de verdad, de verdad. Se los recomiendo. Si aprendemos en este tiempo de oración, de este tiempo de cuarentena, aprender a meditar, aprender a hacer silencio, aprender a hacer oración silenciosa, aprender a hablar con Dios, pues ganamos mucho para que esta situación que nos ha tocado vivir la enfrentemos con esperanza. O sea que la oración es para el católico, ni más faltaba, porque el católico pues tiene que hacer oración, para el cristiano evangélico, porque pues también tiene que hacer oración. No hay diferencia entre la oración católica y la oración evangélica, digamos, a diferencia pues de que nosotros oramos por el Papa, pero es el encuentro con Jesucristo, ¿ya? Con el Cristo resucitado. Y también para los que no son creyentes, hay muchas personas que ahora nos están viendo que no son creyentes, y lo digo porque me escriben, mire, yo no soy creyente, yo no creo en nada, pero pues me comunico con usted. Pues magnífico que se comuniquen. Aquí no hay lío porque ustedes saben que el Papa Francisco nos ha dicho que la idea no es lavar a usted el cerebro y a las buenas o a las malas creer. No es la tónica de hoy de anunciar a Jesucristo, sino le propongo que también haya un espacio en su vida de meditación, ¿ya? Hacia lo que usted considere que es Dios. Para nosotros los católicos, pues consideramos que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Dios ha revelado su amor y su misericordia en Jesucristo. Pero pues usted no cree nada y de pronto dice, estoy incursionando en estas cosas porque necesito paz en mi corazón. Pues bienvenido. En este momento, pues, si usted se pone a leer La peste de Camus, o el absurdo de Jean-Paul Sartre, la no sé qué, pues obviamente usted se vuelve loco. O sea, estos son libros del absurdo, pues, en los momentos de tragedia, pues usted también no le encuentra sentido, y usted también tiene que tener una responsabilidad social con los suyos, ¿no? No solo es que mi religiosidad y yo, o mis maneras de pensar y yo, no, es que usted tiene una responsabilidad con los niños, los jóvenes que están alrededor, y usted no les puede decir a un niño de 8 años, de 10 años, este mundo es una miseria, esto es una porquería, no existe nada, así es que usted más bien coge un cuchillo y cuélgueselo. Cuidado, porque si no nos abrimos a la trascendencia, si no nos abrimos a la esperanza, pues entonces no somos seres humanos. Y aquí no solo es creyente, no somos seres humanos. El ser humano siempre se abre a la esperanza, ¿ya? El ser humano siempre piensa en los que vienen detrás de nosotros, infundiéndolos esperanza y seguridad de un mañana mejor. Y es una responsabilidad social, de usted ateo o de usted que no cree en nada, como de usted que cree. Eso es fundamental, la esperanza cristiana. Y si no lo quiere ver usted por el lado cristiano, por el lado humano. Es que yo soy universitario, yo creo en otras vainas y esta vaina es un lavadero de cerebro y no, que piense lo que quiere, pero sienta que usted como ser humano debe infundir esperanza en los demás. ¿Y cómo va a infundir esperanza si usted está atornillado a sus miserias? Entonces por eso la oración o la meditación o el darse un tiempo para abrirse a la experiencia de lo trascendente es fundamental, ¿ya? O sea que esto no es un tema solo de católicos y de viejitas o de curitas o de personas que estaban en las parroquias y ahora no pueden ir a hacer grupo de oración en la parroquia. No, es de todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos que aprender a meditar, a comunicarnos con lo que nosotros consideramos que es nuestro Dios. Estoy hablando para los que no son católicos. Para los que son católicos, pues obviamente comunicarnos con el Dios revelado en Jesucristo y que se ha manifestado de una manera admirable en la iglesia de la cual somos parte todos. Y para los hermanos cristianos, pues, evangélicos, pues lo mismo, comunicarse con el Señor que es el Dios de la vida, resucitado. También ellos, los evangélicos, celebran la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo no solo es católica, los evangélicos también tienen que celebrar la resurrección de Cristo, porque si los evangélicos no celebran la resurrección de Cristo, entonces ¿en qué Cristo están pensando? Quiere decir que la oración es fundamental para todos. Es lo que quiero tratar de transmitir en este momento. Propongo esta experiencia de oración que ayuda mucho para unir nuestra historia a la historia de salvación, para unir nuestra manera de vivir a el estilo del resucitado en la comunidad cristiana.
Los primeros cristianos, y en eso nos unimos todos los que somos cristianos, en los primeros cristianos eso es la tradición, la tradición en la iglesia. Nosotros no nacimos cristianos hoy en el siglo XXI, es que los primeros cristianos, los que después de la resurrección de Jesús empezaron a formar comunidades, ¿ya? Lo hacían en sus casas, lo hacían reunidos, lo hacían haciendo presente las palabras, los ejemplos, las acciones de Jesús y partiendo el pan. Eso es lo primero que hacían los primeros cristianos. Y experimentaban al resucitado que les daba paz y tranquilidad. Los ayudaba a reconciliarse, les ayudaba a creer porque pues obviamente no creían. El asunto de no creer no es solo un asunto de ahorita, es un asunto de siempre, ¿ya? Las primeras comunidades cristianas es lo mismo, tenían algunos familiares que creían y otros que no creían, igualito que hoy. O sea, eso no es que hoy en el siglo XXI es que hay en nuestras casas unos ateos que no creen en nada. No, siempre ha habido gente que no ha creído en nada. Entonces, la presencia del Señor resucitado en la familia, en la comunidad, sí les daba una paz particular, un momento de enfrentar las cosas de manera admirable. Y eso es lo que ahora necesitamos, esa experiencia de estar con el Señor, vivo y resucitado. ¿Ya? Eso sí es importante. Entonces vamos a tratar de hacer esa experiencia. La Pascua es para recuperar esa experiencia del Señor resucitado. ¿Ya? Entonces tú cierras tus ojos, respiras, respira. Siempre es bueno respirar. Te sueltas un poquito. Esto hay que soltarse. Por eso digo, esto es para católicos, no católicos. Todo el mundo tiene que tratar de relajarse un poquito, aprender a respirar, aprender a hacer silencio sagrado, que no es el mismo silencio de la cuarentena, silencio sagrado. Silencio sagrado es un silencio donde hago silencio para encontrarme con Dios. ¿Ya? Entonces me encuentro con el Señor, respiro. Y algo que los primeros cristianos lo entendieron y que nosotros también lo hemos entendido es que nos encontramos con el Señor. Pero es el Espíritu del Señor el que nos favorece encontrarnos con Él. ¿Ya? Es el Espíritu del Señor. O sea, pedimos el Espíritu Santo. Los primeros cristianos se dieron cuenta que esa experiencia de descubrir a Jesús resucitado no era porque ellos eran inteligentes, sino porque el Padre del Cielo realmente resucitó con la acción del Espíritu a Jesucristo. Y el Padre del Cielo que resucitó a Jesucristo nos ayuda a vivir una experiencia diferente. También ayuda a los primeros cristianos a vivir esa experiencia diferente. Y también a nosotros. Si el Padre del Cielo sacó del sepulcro a Jesús, si le devolvió la vida, lo desenvolvió de las ataduras de la muerte, significa que nos puede a nosotros, los primeros cristianos y los cristianos de hoy, también fortalecernos. El Padre del Cielo es el que da el Espíritu Santo para que puedan vivir de acuerdo a la experiencia del resucitado. Les puede ayudar a la conversión. Es el Espíritu de Dios el que ayudó a la conversión de los primeros cristianos. Es el Espíritu de Dios el que alimentó la vida de los primeros cristianos. Es el Espíritu de Dios es el que hizo entender a los cristianos el proyecto de Dios, proyecto salvador de Dios. Es el Espíritu de Dios. Entonces ese mismo Espíritu es el que ahora está presente en medio de nosotros, el Espíritu del resucitado. Y eso es bien importante. El Espíritu del resucitado se hace en medio de nuestras circunstancias particulares.
Es fundamental eso. Al hacer presente al Espíritu del resucitado en las circunstancias particulares de nuestra vida, pues le pedimos al Señor que Él nos ayude en este momento. Primero lo alabamos, lo glorificamos por su presencia viva, resucitada. Grande es el Señor, es bueno con nosotros, nos ayuda, nos bendice, nos fortalece. Lleno de misericordia es el Señor. Pero además de que está lleno de misericordia y de amor, el Señor también nos invita a pedirle que tenga misericordia de nosotros. Su presencia en medio de nosotros nos ayuda a tener más confianza en Él, a tener más paz, más tranquilidad. Nos ayuda a tener más docilidad. Nos ayuda frente a las dificultades del momento. Los primeros cristianos que encontraron muchas limitaciones para ser creyentes en esas circunstancias tan adversas, encontraron la fuerza para enfrentar cada día en el encuentro con el resucitado, en la oración. Y esto por eso es fundamental, fundamental. Es el Señor el que nos da la fuerza para enfrentar la adversidad. La adversidad nunca tiene un seguro, nunca dice uno, uy, esto lo voy a superar. No, hay una incertidumbre, hay una preocupación. Y el día a día, confiado en el resucitado, es la fuerza para salir de esa adversidad. Entonces, por eso es que los primeros discípulos, lo vamos a ver hoy, ahora en la Eucaristía que celebraremos ahorita a las 7:30, a las 8:30, los primeros cristianos podían vivir fraternamente, podían vivir una experiencia de justicia, de fraternidad, de amor, porque se hacía presente el Espíritu del Señor resucitado. En el camino de la vida les ayudaba a vivir intensamente esa experiencia. Y en el silencio de hacer presente a Jesús, cómo actuaba Jesús, cómo vivía Jesús, cómo ellos recordaban en las mismas circunstancias de su vida qué les decía Jesús. Los primeros cristianos, y esa es una metodología muy buena para hacer oración, esta situación que estoy viviendo de confinamiento, esta preocupación económica que de pronto puedo tener, esta situación de salud que tengo en este momento. Entonces, ¿ellos qué hacían? Hacían presente al resucitado. ¿Y cómo lo hacían presente? Jesús, ¿qué dijo respecto a esto? ¿Cómo actuaba Jesús? Esa era la manera como ellos podían entender las cosas. ¿Ya? Jesús, ¿cómo actuaba? Yo recuerdo, y así se hacían los primeros cristianos, recuerdo que Jesús decía, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Y esa palabra que dijo Jesús era precisa para ese momento donde ellos están viviendo una situación de agobio, de preocupación. ¿Sí ven? Las palabras de Jesús
no estaban escritas porque todavía no se habían escrito. Los primeros cristianos pues no tenían nada escrito, tenían solo escrito el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento no lo tenían escrito. Entonces tenían que recordar las palabras de Jesús. Entonces los primeros seguidores de Jesús que lo habían visto, que lo habían escuchado, esas palabras que él decía, esos discursos que él hacía, esas parábolas que él hacía, en las circunstancias de las personas, pues eran adecuadas. Yo recuerdo que Jesús de esto nos dijo lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan cómo Jesús enfrentó esta situación? ¿Ustedes se acuerdan lo que Jesús nos enseñó frente a esto? Y entonces ellos experimentaron una gracia sobrenatural, el Espíritu Santo. Ah, claro, Jesús nos dijo de esto que teníamos que vivir así. De verdad el Señor está presente en medio de nosotros. Lo que Él dijo que estaría en medio de nosotros cuando estuviéramos reunidos es cierto, porque entonces se nos iluminaba el entendimiento. Eso tratan de mostrar los textos de la resurrección, que el Señor les abría el entendimiento. Cuando estaban bloqueados, les abría el entendimiento. Y eso es lo que tenemos que hacer en la oración. Jesús, ¿qué diría de esta situación económica que estamos pasando? Jesús, ¿qué diría de esta cuarentena? Palabras del Evangelio, parábolas, situaciones donde Jesús mostraba cómo tendía la mano, cómo ayudaba, cómo era un buen samaritano, cómo Él estaba a nuestro lado, aún en la traición, ¿no? Muchos de ellos experimentaron traición, decepción. Hoy día no es solo el tema de la cuarentena, sino de la convivencia con nuestras familias que pueden generar un poco de decepción. Yo esperaba, pero mire, yo esperaba que mis hijos tuvieran la altura de, y no la tuvieron. Yo esperaba que mi esposo, por lo menos en esta situación, se comportara de una manera y no fue. Yo esperaba que mi esposa en estas circunstancias se portara de tal manera y dejó pelar el cobre. Esto es una circunstancia particular. También los primeros cristianos las vivieron. No crean que todo fue amor y ¡ay, qué rico, Jesús está vivo! Venga, nos damos besitos y nos ayudamos. No. Esas primeras comunidades cristianas también vivieron momentos muy desoladores. Pero el resucitado que se hacía presente en medio de ellos y les enseñaba a vivir cómo vivió Jesús la traición, cómo vivió Jesús la tensión frente a la verdad y a sus adversarios. Él tuvo adversarios. ¿Cómo enfrentó a sus adversarios? Sin volverlos enemigos. Tenía adversarios, pero Jesús nunca, porque tenía adversarios, los convirtió en enemigos. Dijo la verdad y les dijo claramente las cosas, pero eso no hizo que Jesús, a los que les dijo la verdad y les dijo unas cuantas cosas, los volviera objetivo, pues, militar. Como estos me odian, a estos le caen después. No. Muchas veces en nuestras casas convertimos al otro en objetivo militar. Ah, no está de acuerdo conmigo. Ah, entonces lo persigo y lo cojo entre ojos. Entonces hay que hacer presente al resucitado. ¿Cómo actuaba el resucitado frente a sus adversarios? Es más, tuvo palabras muy interesantes en muchos de sus discursos. Tuvo palabras muy interesantes en muchos de sus discursos frente al que le ponía problema. Al que te pone problema, al que te pide más, al que te da una cachetada. Claramente, él tenía unas maneras de actuar. Maneras de actuar que los discípulos claramente se dan cuenta que daban paz. Actuar como Jesús pedía, daba paz. Actuar como Jesús pedía no generaba más violencia, sino vencía la muerte. La experiencia del resucitado es esa. Esta persona me fastidia, este vecino no ha podido vivir bien la cuarentena y se volvió una papa caliente para todos.
esta situación de un familiar que en cuarentena no, se desespera y desespera a todos. ¿Cuál es la actitud del resucitado frente a esa situación? Él se pone en medio de esas circunstancias. Y también pedimos eso, que que ponga en medio de esas personas que de pronto se desesperan con más facilidad porque tenían su confianza puesta en el mundo, ¿no? Hay que ser sinceros. Muchos tienen angustia y ansiedad, pero no propiamente por otra cosa más que no sea porque tenían su vida puesta en el mundo. Y esta situación pues ha derrumbado todo. Entonces por eso es necesario que el resucitado se haga presente en sus vidas y les explique. Son procesos de conversión muy serios que mucha gente está teniendo. Caramba, yo estaba acostumbrado a mi plata, a mi rumba, a mis fiestas, a mi poder, a salir, a hacer y deshacer a la hora que quiera, llegar hasta a la casa cuando quiera. Y ahora esto me confina a un estilo de vida diferente. ¿Y dónde están mis amigos de rumba? ¿Y dónde están las posibilidades de meterme en las situaciones de pecado y de porquería donde estaba antes? Desaparecieron. ¿Y dónde están pues la amante, el que me busca cuando tengo plata? ¿Dónde están? Y eso produce decepción y angustia y molestia, porque son falsas seguridades. Pero hay gente que estaba adicta, esclava a esas falsas seguridades. Es más, las ansía, las busca, ¿no? No todos están en este momento haciendo taller de oración diciendo, ay Señor, Jesús resucitado, mi vida. Al contrario, hay muchos que están haciendo en este momento taller de oración diciendo, caramba, me importa un pepino, yo quiero seguir vagabundeando, yo quiero seguir tomando, yo quiero seguir yendo a burdeles, a moteles, a antros, porque esa era mi vida. Entonces hay una profunda revolución en su corazón y en su vida. Necesitamos precisamente que el Espíritu Santo acoja a esas personas. Muchos apegaditos al mundo, porque no solo es un tema, es muchos apegaditos al mundo. Y entonces están muriendo, pero morir no es fácil, porque morir a todas estas cosas, después de que se ha acostumbrado la vida y el cuerpo se acostumbró. De por sí responsablemente hoy muchos pueden decir, este es un momento para que usted haga lo que quiera, se meta en internet, busque pornografía, haga citas de toda clase a través de las líneas calientes. El mundo de hoy sigue todavía diciendo en estas circunstancias, viva en pecado. O sea, si no podemos ir a vagabundear, por lo menos metámonos al computador y vivamos en pecado. Entonces esa tensión profunda de crisis, de ansiedad, de tentación, de pecado, pues ¿cómo la pudieron vivir los primeros cristianos? Haciendo presente las mismas palabras de Jesús. Su espíritu en medio de ellos los hacía serenarse, tranquilizarse, romper las ataduras del pecado, de la muerte. Las llagas gloriosas del Señor. El Señor muestra sus llagas siempre cuando está resucitado, las muestra, las heridas de sus manos, de su costado, de sus pies. Es decir, el Señor la luchó. Y aunque sabemos que el Señor la luchó y que nosotros también, nuestras heridas están ahí, todos estos momentos que estamos viviendo, nuestras heridas están ahí. Las heridas de rencor, de odio, de arrogancia, de sobradez, de autosuficiencia, de terquedad, de resentimiento. Y las heridas que nos han causado los otros están ahí. Solo el Señor resucitado, que le muestra sus heridas a sus discípulos, les recuerda que Él es el único que tiene el poder de glorificar nuestras heridas. Como el Padre del Cielo glorificó las heridas de Él, así también nuestras heridas pueden ser glorificadas por la fuerza del Señor resucitado. Entonces también, al tocar nuestras heridas, el Señor nos hace diferentes. Si Él resucitado nos lo hacemos presente en este momento de oración y toca nuestras heridas se vuelven
de un hedor y de una inmundicia que acaban y destrozan a nuestra familia, que acaban y destrozan a nuestra comunidad, que acaban y destrozan a nuestro país. Nuestras heridas, si no son glorificadas por las heridas gloriosas del Señor, en la oración, hace que nos destrocemos. Y que uno que otro pueda decir, pues que se muera todo el mundo, porque aquí lo que necesitamos es billete. Así que trabajen y saquemos a todo el mundo a trabajar y a producir plata. Si se mueren unos cuantos, de malas. Esto es para los fuertes. Los débiles, pues adiós. Estorbo nos hacen. Uy, pensar así es precisamente permitir que esas heridas de dolor, autosuficiencia, esas esclavitudes hacia los bienes, hacia el placer, hacia el tener, hacia la vanidad, nos dominen. Y es mejor que el resucitado victorioso que triunfa, triunfe en nuestro corazón, en nuestras familias. Hay que decirle eso al Señor. Él nos ayudará, Él nos protegerá, Él nos dará qué comer. Él poco a poco, Él protege a su iglesia, Él protege a sus hijos. Nos dará poco a poco cómo vivir. Pero si no tenemos al resucitado, la percepción que podemos tener es que rapidito todo el mundo ábrase a trabajar y a producir. Se van a morir unos cuantos, de malas, pues se mueren los que son viejitos y niños, pero los fuertes seguimos. Seguimos, los fuertes, ¿estás seguro? Entonces, por eso es necesario que el Espíritu del Señor nos dé ese discernimiento. Cada día tendrá su afán. Cada día el Señor nos dará lo necesario. Nos abrirá las puertas, nos dirá cómo hacer las cosas, pero tenemos que hacerlo presente. Su Espíritu ilumina a la comunidad. Eso fue la primera percepción de los primeros cristianos que ahora hacemos en este momento de oración. Es su Espíritu el que ilumina y protege y cuida su comunidad. ¿Ya? Su Espíritu es el que vence las tinieblas, la muerte. Matemáticamente, científicamente, según las estadísticas de la economía, pues vamos a estar en la inmunda y después de esta no nos paramos nunca. Pues esos son los planes humanos, ¿no? La ciencia y la cosa humana nunca va a responder de otra manera. 2 por 2 es 4, 2 por 2 no es 6. Entonces, pues las cosas matemáticas y científicas lo único que dicen es, esto va a ser terrible y esto va a ser terrible y no hay más. Pero espérate, somos creyentes. El mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, que nos ha dado la vida, que nos protege y que no nos ha faltado, no va a dejar que nos muramos ni que las personas que amamos sufran. Y la desconfianza en Él lo que produce es precisamente amarrarnos de algo que nunca nos dará la garantía. Ni la economía, ni el dinero, ni el poder, ni los poderosos, ni los cantantes, por más que canten y canten y canten y traigan millones de dólares con sus cantos, nos estabilizarán. Solo el Señor. Es que ni los famosos, ni los personajillos que manejan el mundo pues con sus caras de vedette pueden hacer algo distinto a bla bla bla. Pero si en nuestras familias está el Señor resucitado, es un misterio de amor, de solidaridad, de fraternidad, de gracia, de providencia. Por eso en este momento íntimo de oración, siente la protección del Señor a tu familia, a ti. El que venció la muerte, pues también va a vencer esto. Y nos va a ayudar a salir poco a poco adelante. Y nos va a dar la capacidad para enfrentar esto y entender esto de una manera distinta. Por eso, háblale al Señor. Ponte en sus manos divinas. Hazlo presente, vivo y resucitado,
en tu historia y en la historia de los tuyos, y en la historia de nuestro país, y en la historia que nos ha tocado vivir. Es al único que tenemos, a nuestro Dios y Salvador. Él nos guía, Él nos impulsa, estamos en sus manos divinas, salvadoras. El mundo, por su gracia y su amor, se transforma, pero nuestro corazón y el corazón de los nuestros también se debe transformar. Y por eso creemos en Él, nos abandonamos en Él, confiamos en su amor y en su misericordia. Así como los primeros cristianos se dieron cuenta que es una gracia sobrenatural la resurrección del Señor, es Él el que sostiene todo, así también hoy experimentamos en este tiempo de Pascua que el Señor nos da las gracias, que son misterios de gracia, algo sobrenatural, algo que va más allá de nuestras propias fuerzas, de nuestros propios cálculos humanos, su presencia viva y resucitada, la que nos da valor, fuerza y nos ayuda a sostenernos aún en la adversidad. Con uno, no más, con uno que crea en tu casa y haga presente al resucitado, misteriosamente toda esa familia, toda esa casa, poco a poco el Señor tiene sus maneras, va tocando el corazón hasta de los más duros, de los más obstinados, de los más tercos, de los más alejados, de los más incrédulos y de los que están experimentando mayor esclavitud a causa de sus pecados. Con uno nomás que crea y haga presente al resucitado, esa familia sale adelante y va transformándose. No tienes que hacer nada extraño, no tienes que ponerte a pelear con nadie ni imponer nada. El resucitado no reprochó cuando se le apareció a sus discípulos, no los regañó, no los gritó, no les impuso, no les puso condiciones. Les ofreció la paz, les mostró sus llagas para que creyeran en Él, les dio el don de la reconciliación. Él se encarga de todo, pero hazlo presente en la oración y en todo el día. Hazlo presente. Si hay hijos, marido o esposa que están acostados, no tienes tú que ponerte a pelear con ellos, Señor. Hazte presente allá en el corazón, en la cabecita, en la alcoba de este que está un poco ansioso, desesperado, resentido, preocupado. Hazte presente. Yo cumplo con hacerte presente en mi casa, Señor. Pero tú, por favor, de esa personita que quiero tanto, pero está un poco bloqueado, esa personita que está un poquito resentida, resentido, que no sabe ni siquiera qué es lo que le está pasando, porque hay personas que ni siquiera saben lo que están experimentando. No todo el mundo tiene la capacidad de descifrar sus sentimientos, lo que está sucediendo. No todo el mundo tiene esa capacidad. Entonces, Señor, hazte presente ahí en la vida de ellos para darles paz, para darles que puedan entender las cosas, que puedan expresarse y que nosotros los que estamos confesando que tú estás vivo y resucitado y creemos en ti, también podamos acompañarlos desde la ternura, la paciencia, el amor, el servicio. Hazte presente, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Todopoderoso los bendiga, los ilumine, los guíe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Ahora vamos a hacer algo. Yo me tengo que revestir porque a las 8:30 es la Eucaristía. Me remoro 2-3 minuticos revistiéndome, alistando para la Eucaristía y vamos a recibir las llamadas de ustedes. Ya es el momento para llamar, para que unimos el taller de oración y la misa que viene ahora, los unimos en las llamadas, porque hemos orado. Ahora a las 8:30 vamos a colocar en el altar al Señor. Son las 8:16. Entonces vamos a colocar en el altar al Señor nuestras intenciones, nuestra vida, nuestra familia. Entonces es el momento para llamar. Pero primero me revisto, organizamos todo para la Eucaristía. Ustedes también se estiran un poquito, invitan a los otros a la Eucaristía, crean el ambiente para poder celebrar bien la Santa Misa en comunidad, unirse a esta Eucaristía que empezará a las 8:30, pero como siempre dejamos unos 10 minuticos antes para que ustedes llamen, participen. Entonces unimos este programa que siempre termina con llamadas con la Eucaristía para ver qué intenciones hay en el corazón. Es la hora de participar, entonces ya nos vemos, no se vayan de la programación de Cristovisión porque ahora viene escucharlos a ustedes, participar en la Santa Misa y celebrar juntos la presencia de Jesús resucitado. Ya nos vemos.